Estás escuchando El Viajero Accidental con Luz Picos y José Luis Conde del viajeroaccidental.com en radioviajera.com. Vos peines sur mon cœur et vos pieds sur une chaise. Je vous connais, milord. Vous ne m'avez jamais vu. Je ne suis qu'une fille du port, une ombre de la rue. El siguiente destino en el que nos vamos a detener es Rouen. En nuestro caso fue nuestra última parada, ya que os contábamos que iniciamos el recorrido por Normandía desde la parte contraria a donde lo hizo Marta Espinosa, ya que nosotros veníamos desde Bretaña. Pero por pura lógica, habiendo iniciado el viaje de hoy en Giverny y habiendo continuado por Vernon, nos vamos a ir ahora hasta Rouen. Esta ciudad es la capital de la región de Normandía y del departamento de Sena Marítimo. Se encuentra al noroeste de Francia y la cruza el Sena. En el margen derecho encontramos barrios medievales, con calles estrechas en las que descubrimos desde casas sencillas, con tejados y entramados en sus paredes, hasta nobles edificios de piedra, pasando por iglesias góticas con bonitas vidrieras y distintos museos. Sin embargo, en la orilla izquierda se sitúa la ciudad moderna, dedicada a las fábricas y los comercios, favorecida por su estratégica ubicación. Es destacable también la actividad de su puerto fluvial. Cuando llegas a Rouen y ves cómo se extienden sus industrias a lo largo de kilómetros en esta orilla, no entiendes de dónde viene el sobrenombre de ciudad-museo, con el que se conoce según la completa guía que utilizamos para elegir las visitas. Una vez que atraviesas el río y te adentras en la otra zona, no te quedan dudas. Y entiendes también por qué se conoce como la ciudad de los 100 campanarios, como la llamó Víctor Hugo, aunque ya no quedan muchos como consecuencia de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Es una ciudad que va sorprendiendo más y más según paseas por ella, con una sensación de mucha vida. Rouen conserva unas 200 casas con vigas de madera a la vista, de época medieval. Este tipo de casas se construyeron entre los siglos XIV y XVIII. Muchas otras quedaron destruidas durante los bombardeos de los aliados, por lo que sus estructuras son de los años 60 del siglo pasado, cuando se reconstruyeron y se les añadió la fachada para mantener el aspecto pintoresco. Rouen estuvo bajo control alemán durante 4 años, desde 1940 a 1944, cuando fue liberada por las tropas canadienses. Una curiosidad sobre esta ciudad sería que aquí nació en agosto de 1954 y vivió su primera infancia François Hollande, el expresidente de la República Francesa. Nuestro recorrido lo iniciamos en la calle Cochois, donde teníamos nuestro hotel, del que nos quedaremos solo con la buena ubicación, a 100 metros de la plaza del Viejo Mercado y a 10 minutos caminando de la Catedral de Notre Dame. Primero nos dirigimos a la Rue du Gros Horloge. Fue la primera calle peatonal de Francia, desde 1970. Une la catedral con la plaza del Viejo Mercado, y que es el eje principal del centro histórico, para conocer el gran reloj construido en 1389. Una calle repleta de gente y con casas de los siglos XIV al XVIII, con tejados de madera, y en la que se pasa por debajo del arco rebajado del Gros Horloge. Este arco fue construido entre 1527 y 1529, en el lugar de una puerta. El Gros Horloge fue uno de los primeros relojes astronómicos del mundo, que daba la hora en el momento, las fases de la luna y los días de la semana. Por ello está decorado con figuras alegóricas que representan los días y las fases lunares. Está hecho de plomo y chapado en oro. Servía también para dar la alarma cuando se cerraban las puertas de la ciudad, el término de la jornada laboral, e incluso anunciaba y alentaba las revueltas que se producían. Pesa 400 kilos. El cordero es el animal símbolo de Rouen y está presente en la punta de la aguja del reloj. Al lado se eleva el torreón gótico construido entre 1389 y 1398, conocido como el Beffroi, y que acoge el mecanismo del reloj y 3 campanas, 2 de finales del siglo XIV y la tercera de 1905. Siguiendo la calle, nos dirigimos a la Catedral de Notre Dame, cuya fachada principal es un muestrario de los diferentes estilos, desde que empieza a construirse en el siglo XI hasta que se finaliza en el siglo XVI, por lo que combina elementos románicos y otros propios del gótico flamígero. Se construyó sobre las ruinas de un templo destrozado por un incendio,
y fue restaurado tras los saqueos de la Revolución y los destrozos de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una altura de 151 metros y en su día llegó a ser el edificio más alto del mundo. En nuestro caso, la parte inferior de la fachada principal la vimos con andamios y lonas porque estaban haciendo labores de mantenimiento. Circunstancia que intentamos obviar en las fotos que tenéis en el artículo dedicado a Rouen en elviajeroaccidental.com. Está flanqueada por 2 torres que reflejan 3 fases distintas en su construcción y que muestran una asimetría total, que la hace muy interesante. La que vemos a la izquierda, cuando nos situamos frente a ella, Tour Saint-Romain, empieza siendo románica en su base, gótica en la parte media y flamígera en la superior. La torre que está a la derecha, siguiendo en la fachada principal, es la Tour de Beurre. Fue construida entre 1485 y 1506, una vez que ya se había construido la anterior, que se finalizó en 1477. En el lateral derecho de la catedral se levanta la Torre del Crucero, terminada en torno al año 1500, con una imponente aguja, rehecha en fundición en el siglo XIX. Esta aguja altísima y delgada sirve de referencia visual para situarse en torno al casco urbano. En su cripta se guarda en un cofre el corazón embalsamado de Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, que murió a los 42 años, en 1199, al recibir un flechazo en el corazón mientras lideraba el asedio a un castillo. Y sí, por si lo estáis pensando, así de impactante separaron su cuerpo de su corazón. Paseando desde aquí llegaremos hasta la iglesia de Saint-Maclou, del gótico flamígero, en cuyos alrededores encontramos casas de entramado de madera, y a su izquierda la Rue Martinville, flanqueada por casas de los siglos XVII y XVIII. Es agradable pasear por estas calles, algunas de ellas muy estrechas, y contemplar sus casas. En el barrio de Saint-Maclou encontramos el atrio de Saint-Maclou. Se trata del único cementerio con fosas comunes conservado en Europa. Fue necesario hacerlo como consecuencia de la peste negra que asoló Europa en el siglo XIV. En 1348, en este barrio murieron las 3/4 partes de sus habitantes. El cementerio se quedó pequeño y hubo que construir este lugar. Las galerías tétricas que lo rodean a día de hoy fueron construidas en el siglo XVI. Durante algún tiempo alojaron la Escuela de Arte de la región. Una calle que no queremos olvidarnos de mencionar porque llama la atención es la Rue de Haut de Robec. La recorre el pequeño río Robec y pequeños puentes la cruzan. Antiguamente era una calle sucia a donde la población iba a teñir su ropa. Hoy en día es una calle muy agradable de recorrer. Y aprovechando la última luz de la tarde, nos fuimos a conocer la plaza del Viejo Mercado, donde casas típicas normandas de los siglos XVI a XVIII, casas de madera medievales, algunas muy estrechas, conviven con modernas arquitecturas. Tradicionalmente las vigas eran de color madera, con la modernidad algunas son de colores. Esta plaza fue reconstruida en los años 70 y la presencia de un mercado cubierto confirma su tradicional vocación. Sí, también es verdad que, en mi opinión, sirve como muestra de que en todos los lugares somos capaces de hacer feísmo constructivo, porque no encaja nada en ese entorno, ese mercado. Quizás sorprende más porque tanto en Bretaña como en Normandía nos llamó la atención cómo se guarda la armonía en las construcciones. En esta plaza fue quemada viva Juana de Arco, la patrona de Francia, el 30 de mayo de 1431, acusada de hereje. Hay una gran cruz que marca el lugar, la Cruz de la Rehabilitación, y un cartel en su recuerdo que indica dónde se situó la hoguera, Le Bacheur. Sus verdugos se encargaron de que durante la cremación se consumieran casi totalmente sus restos, y lo poco que quedó se echó al Sena, para evitar que el lugar donde se enterraran esos restos se convirtiera en un lugar de culto. La quemaron viva, como os decía, a los 19 años, por hereje y por vestir como un hombre. Un dato curioso, sorprendente creo yo, es que la ley que impedía a las mujeres vestir pantalones y llevar aspecto masculino no se aplicaba, pero ha estado vigente en Francia hasta el año 2013, en que fue modificada. Es algo que, documentándonos para el programa, llama la atención cuando te enteras, ¿no? Juana de Arco guió a los franceses contra Inglaterra en la Guerra de los 100 años. Supuestamente porque a los 13 años se le había aparecido el arcángel Miguel y le había hecho este encargo, logrando que Carlos VII de Valois fuera rey de Francia. Posteriormente fue capturada por los borgoñeses y entregada a los ingleses, que fueron quienes la quemaron viva, sin que los franceses hicieran nada por evitarlo.
Resulta curioso que más tarde fuera canonizada. Su festividad se conmemora el día del aniversario de su muerte. En esta misma plaza se encuentra la iglesia de Jeanne d'Arc, una construcción de hormigón armado de 1979 que también desentona en el entorno de la iglesia, y se puede ver también los restos de la anterior iglesia de Saint-Vincent, destruida por los bombardeos de 1944, cuyas vidrieras se muestran también en un lateral de la iglesia. Esta plaza reúne restaurantes para comer o cenar y terrazas donde tomar una copa contemplando su agradable ambiente y la gran vida que tiene, algo que se observa en toda la ciudad, con el ir y venir continuo de ruaneses. Uno de estos locales es toda una institución. Se trata de la Couronne, la casa de comidas más antigua de Francia. Lleva abierta desde 1345. Sirven platos de comida de la cocina tradicional y su especialidad es el pato a la naranja. Hay quien dice que es el mejor restaurante de Francia. En sus paredes encuentras fotografías de Marlene Dietrich, Salvador Dalí, Ingrid Bergman, Sofía Loren o John Wayne, que los visitó cuando estuvo en Normandía para grabar El día más largo, una película que trata sobre el desembarco de Normandía. Se trata de un local precioso que ha sobrevivido no solo a los bombardeos de los aliados de 1944, sino también a la carcoma, tarea harto difícil teniendo en cuenta que todo es de madera. Uno de los dulces típicos de Rouen son las lágrimas de Juana de Arco. Es una almendra con chocolate y cacao. También son típicos los macarons o macarrones, galletas de diferentes colores a base de clara de huevo, azúcar glass y almendra molida, unidas por un relleno de diferentes sabores. Y los caramelos de mantequilla con sal, que yo no los probé, pero dicen que son deliciosos. El puerto de Rouen era uno de los motores de la ciudad, al que llegaban barcos procedentes de las colonias francesas con productos de allí. Trajeron vino en el siglo XIX desde Argelia porque una plaga había acabado con las viñas francesas. Encontramos aquí el puente Gustave Flaubert, que es el puente elevadizo más alto de Europa. Se eleva 86 metros y lo elevan una vez cada 5 años cuando se celebra una fiesta conocida como la Armada, a la que acuden buques escuela de diferentes países y se quedan amarrados durante más de una semana. Por cierto, que en el próximo año 2019 se celebrará el 30 aniversario de este evento clave en el calendario internacional de la navegación. Reunirá tanto a visitantes de las proximidades como de fuera, con miles de marineros franceses y extranjeros del 6 al 16 de junio de 2019. 50 magníficos barcos altos, junto con botes militares y submarinos de todo el mundo, permanecerán amarrados a los muelles de Rouen durante los 10 días de celebraciones, terminando con un desfile a lo largo del río Sena. Dicen que es impresionante cada vez que ocurre. Rouen es otro de los destinos que también conocieron nuestros amigos de Viajando entre rascacielos. Así que vamos a dejar que ahora sea Marta que nos cuente sus impresiones. Marta, adelante. Pues qué decir de Rouen, que es una ciudad bellísima y que nos encantó. Estuvimos una tarde entera y también hicimos noche allí en un hotel que estaba en pleno centro histórico, justo al lado de la plaza del antiguo mercado, y al igual que vosotros creo que es la mejor zona para alojarse. Y aunque en una tarde o una mañana se puede ver bastante bien, a nosotros nos hubiera gustado dedicarle aún más tiempo, ya que tiene muchísimas cosas que ver. Rouen es una ciudad que sufrió muchos destrozos durante la Segunda Guerra Mundial, pero aún así conserva un rico patrimonio y un centro histórico precioso. Está atravesada por el río Sena y combina hermosos monumentos góticos, renacentistas y antiguas casas de entramado de madera, con lo que el resultado es simplemente espectacular. El monumento que más nos impresionó fue su catedral gótica, y aunque cuando fuimos nosotros estaban restaurando la imponente aguja de hierro que se alza entre las dos torres de la fachada, nos pareció igualmente preciosa. La entrada es gratuita y por dentro es una pasada, ya que además tiene unas dimensiones enormes. Y otro edificio que nos gustó mucho también fue la abadía Saint-Ouen, que es una iglesia bellísima, tanto que muchas veces es confundida con la catedral por sus impresionantes dimensiones. Para verla bien os recomiendo ir hasta el jardín del Hotel de Ville, que se encuentra justo al lado de la iglesia. Y nosotros, salir en verano, tuvimos también la suerte de poder ver por la noche un espectáculo de luces y sonidos sobre la fachada de la catedral, donde contaban la historia de Guillermo el Conquistador, un personaje que fue muy importante en la historia de Normandía, y es impresionante. De hecho, si os interesa podéis ver algún vídeo en YouTube, o creo que en la web de turismo de Rouen también debe haber algo.
como curiosidad, contaros que en el primer piso de la oficina de finanzas, que hoy es la oficina de turismo y que se encuentra en la plaza de la catedral, Monet pintó una parte de la serie de lienzos sobre la catedral de Rouen, que tanto fascinó al pintor. Y otra cosa que os recomiendo es subir a la colina de Santa Catalina, porque allí hay un mirador espectacular donde se ve toda la ciudad, el río Sena con todos sus puentes, y nos encantó. Es una de las imágenes que más recuerdo de esta preciosa ciudad de Normandía, de hecho. Se puede subir en coche, andando, y también debe haber algún bus, pero pasan con poca frecuencia, así que nosotros cogimos un taxi, porque viajamos con nuestra niña y el recorrido es casi 1 hora para subir y otro para volver. Y como recomendación final, simplemente que paséis por las calles del centro sin rumbo fijo, porque todas tienen un encanto especial. Aún así, a nosotros las que más nos gustaron fue la calle de Saint-Romain, la de Eau-de-Roubaix y la de Gros-Horlock, que según te vas acercando a la catedral tienes unas vistas impresionantes. Y bueno, os animo a pasaros por el blog y buscar el post que hay dedicado a Rouen, sobre todo para que veáis las fotos tan bonitas de esta ciudad y en especial las de la colina de Santa Catalina, que como os he comentado es uno de los miradores más impresionantes que hemos visto y algo totalmente recomendable si vais a visitar Rouen.